tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado El agua de la vida y la madre. Hermanos, ¿en qué estación del año se consume más agua? Es obvia la respuesta. El agua es lo más esencial para la humanidad. Para mantener la vida, no nos puede faltar el agua, aunque nos falten otras cosas. Si nuestro cuerpo pierde el 1 o el 2% de agua, experimentamos una sed extrema. Si nuestro cuerpo pierde el 12% de agua, podemos perder la vida. Es porque el 70% de nuestro cuerpo es agua. Con esto podemos entender lo preciosa que es el agua para nosotros, ¿no es cierto? En otras palabras, no sería exagerado decir que el agua es la vida. Si nuestra situación física es así, ¿qué pasa con nuestra situación espiritual? ¿No hemos aprendido que las cosas terrenales son figura y sombra de las cosas celestiales? Si el mundo físico es así, ¿qué ocurrirá en el mundo espiritual si nos falta el agua de la vida? Al considerar que el cuerpo humano siente sed extrema si pierde el 1 o el 2% de agua y pierde la vida si le falta al cuerpo el 12% de agua, podemos entender que la falta del agua espiritual es absolutamente inaceptable. Entonces, examinemos una por una las enseñanzas de la Biblia sobre a quién debe acudir la humanidad para recibir el agua de la vida. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome ¿del qué? Del agua de la vida gratuitamente. Aquí, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, podemos descubrir una enseñanza muy importante. Aparecen las figuras importantes que pueden saciar nuestra sed espiritual. ¿Quiénes son? La Biblia nos dice específicamente que la humanidad debe venir al Espíritu y a la esposa. Si ustedes cruzaran el desierto durante el camino, podrían quedarse sin el agua que llevaban consigo. ¿Qué deberían hacer si descubrieran un lugar donde fluye el agua en abundancia en todas las estaciones? Deberían ir allí, ¿verdad? Lo mismo ocurre con nuestras almas. Nuestras almas también deben ir al lugar donde está el agua de la vida. Los 66 libros de la Biblia nos enseñan que el agua viva está en el Espíritu y la esposa, y que toda la humanidad debe venir a ellos. Para obtener la vida eterna, entrar en el eterno reino de los cielos, recibir el perdón de los pecados y heredar el reino de Dios, debemos ir al lugar donde están el Espíritu y la esposa. Esta es la profecía y la enseñanza de la Biblia. Por lo tanto, hoy debemos conocer al Espíritu y la esposa. Podemos confirmar que el Espíritu es Dios Padre según la Trinidad. Entonces, ¿quién es la esposa del Espíritu? Está escrito, y el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. De esta manera, nadie puede dar el agua de la vida, excepto el Espíritu y la esposa.
Abramos Apocalipsis capítulo 21 para ver quién es la esposa del Espíritu, a quien toda la humanidad debe buscar. Veamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada. ¿A quién le mostrará? A la esposa del Cordero. ¿A quién se refiere el Cordero? Se refiere a Cristo en su segunda venida. Yo te mostraré a la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró. ¿Qué le mostró? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. El ángel dijo: Yo te mostraré la esposa del Cordero. ¿Y qué le mostró el ángel a Juan? El ángel le mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. Hay una relación muy importante entre la ciudad santa de Jerusalén y la esposa del Cordero. Solo conociendo Jerusalén podemos descubrir a la esposa del Cordero. Solo conociendo a la esposa del Cordero podemos ir a la esposa que dice: tomen del agua de la vida, ¿verdad? Entonces, veamos a quién representa la Jerusalén que desciende del cielo, mirando Gálatas capítulo 4, versículo 26. En Gálatas capítulo 4, versículo 26 está escrito: Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es? Es madre de todos nosotros, es libre. Según Gálatas capítulo 4, versículo 26, la Jerusalén de arriba, es decir, del cielo, es libre. ¿Y quién es ella? En conclusión, la Biblia nos enseña que la esposa del Cordero es nuestra madre. En otras palabras, la escena en la que el Espíritu y la esposa invitan a todos a tomar del agua de la vida es una enseñanza importante de la Biblia, de que todos deben ir al Espíritu, el Padre Celestial, y a la esposa, la Madre Celestial. ¿No es así? Entonces, veamos cómo la Biblia profetiza sobre la esposa, que es la Madre Celestial, a través de otros versículos. Veamos Zacarías capítulo 14, versículo 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿De dónde saldrán aguas vivas? ¿De dónde sale el agua de la vida? De Jerusalén. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es ella? Así, podemos confirmar que la Madre Celestial es la fuente del agua de la vida, ¿verdad? Se dice que si a nuestro cuerpo le falta solo del 1 al 2% de agua, sentimos mucha sed. Y si le falta el 12% de agua, podríamos perder la vida. Entonces, para recibir lo que falta, la humanidad debe buscar a Jerusalén, la fuente del agua de la vida. En otras palabras, ya que la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, debemos buscar a la madre, ¿no es verdad? Toda la humanidad debe venir a la madre. Veamos el versículo 8 de nuevo. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. La fuente y el manantial del agua de la vida es la Madre Jerusalén. Por lo tanto, toda la humanidad debe buscar a la Madre. Hermanos, ¿no es el agua más preciosa que el oro? Pero ahora no la valoran tanto.
¿Por qué? Es porque el agua está disponible fácilmente a nuestro alrededor. Entonces, consideremos otro entorno, como el desierto. Imagínense pasar 1 o 2 meses en una tierra desolada, donde todo es estéril y ni una sola brizna de hierba puede crecer. ¿Qué sería lo más preciado? Sería el agua. Es porque en ese lugar el oro no puede reemplazar la vida. El vasto conocimiento no puede reemplazar la vida. El gran poder no puede reemplazar la vida. O la inmensa riqueza tampoco puede reemplazar la vida. Mientras vivimos en este mundo, a menudo nos encontramos y sentimos el ambiente social duro y desolador. Siempre que eso sucede, anhelamos algo para saciar nuestra sed espiritual, pero nos encontramos perdidos sin saber a dónde acudir para encontrarlo. La Biblia nos enseña el camino. ¿A dónde nos dice que vayamos? Está escrito: venid al Espíritu y a la esposa. Todos los que tienen sed y los que tienen el espíritu quebrantado deben ir allí para encontrar paz y descanso. Padre y madre se lo proporcionarán. Por eso, Zacarías capítulo 14 profetiza que Jerusalén es la fuente del agua viva. Al mirar de cerca los versículos relacionados, Jerusalén es la esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero es la misma esposa en Apocalipsis capítulo 22, mencionada como el Espíritu y la esposa. Por lo tanto, solo Dios Espíritu Santo y la esposa, es decir, Dios Madre, son los que pueden dar el agua de la vida a la humanidad. Esta es la conclusión de la profecía crucial que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿qué efecto puede tener en toda la humanidad el agua de la vida que sale de Jerusalén, Dios Madre? Confirmémoslo a través del libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47. Veamos Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Dice que el templo miraba hacia el oriente. Si estudiamos sobre el santuario, el trono de Dios debe estar al occidente. Pasando el lugar santo, el lugar santísimo siempre está ubicado en el lado occidental. Por lo tanto, sería bueno que tuvieran esto en cuenta al estudiar la palabra de Ezequiel, capítulo 47. Porque la fachada de la casa estaba al oriente. ¿Y qué descendía? Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Veamos versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Como bien saben, el santuario está dividido en el lugar santo al frente y el lugar santísimo al fondo. En la Biblia está escrito que el agua salía del templo de Dios y después de medir 1000 codos, el agua llegaba hasta los tobillos. Después de medir otros 1000 codos,
el agua llegaba hasta las rodillas. Después de medir otros 1000 codos, su profundidad llegaba hasta el lomo. Finalmente, después de medir otros 1000 codos, se convirtió en un río tan profundo que ya no se podía cruzar a pie. Este río se describe como el río del agua de la vida en Apocalipsis capítulo 22. Continuemos con la profecía de la Biblia en el versículo 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán, ¿el qué? Sanidad, las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, ¿qué ocurrirá? Vivirá. El río llega al lugar que antes era árido debido al agua salada, y todas las criaturas vivientes comienzan a cobrar vida. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán, ¿qué recibirán? Sanidad. ¿Y qué más pasará? Vivirá todo lo que entrare en este río. El agua que sale del santuario corre hacia el mar. El mar representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. ¿Qué impacto significativo tiene en la sociedad humana? Está escrito que el mundo, que ha estado muerto, será transformado en un mundo de vida. El agua de la vida que sale del santuario tiene este impacto. Está escrito que donde quiera que fluya el agua, todos vivirán y prosperarán. Continuemos con el versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Entonces, ¿qué es esta agua sino el agua de la vida? Versículo 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. El agua que sale del templo da vida a todo. Entonces, ¿recuerdan lo que dice la Biblia sobre la palabra de Jesús en Juan capítulo 2? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Dios cumple el papel del templo o del santuario. El agua que sale de allí salva a toda la humanidad, que está simbolizada como el mar. Entonces, resulta que la fuente del agua de la vida es el templo de Jerusalén. ¿Qué sale de allí? Está escrito, el agua de la vida sale del templo. A través del agua de la vida, toda la humanidad puede recibir la salvación y la sanidad. Pero la Biblia también dice que hay quienes, como los pantanos, que no aceptarán la verdad de Dios.
Cuando miramos todas estas escenas, podemos entender por qué el espíritu y la esposa dicen ven en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Mientras vivimos en este mundo que es como un desierto desolado, debemos entender que el espíritu y la esposa son los que más necesitamos. Los que saben esto y los que conocen al espíritu y a la esposa siempre pueden ir a ellos. No obstante, como el mundo no lo sabe, debemos ir a enseñarles. ¿Qué es lo que más necesitan mientras viven en este mundo que es como un desierto? ¿El oro? ¿El poder? ¿O un vasto conocimiento? Lo que más necesitamos es el agua de la vida. Para obtenerlo, debemos ir al espíritu y a la esposa. Solo entonces podremos obtener la vida eterna. ¿Qué significado tienen las riquezas sin vida? ¿Y qué sentido tiene el conocimiento sin vida? Sin vida, nada en este mundo importa. Si hay algo que necesitamos ante todo, es la vida. Por lo tanto, como menciona Ezequiel capítulo 47, el agua que sale del templo entra en el mar, que representa a la humanidad, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Da sanidad y hace revivir a todas las criaturas. La Biblia también nos dice que todo lo que entre en este río vivirá. Entonces, ¿de quién deberíamos informar rápidamente a la humanidad? ¿No deberíamos dar a conocer a todas las personas del mundo sobre la Madre Jerusalén Celestial, la fuente del agua de la vida? La Biblia profetiza, por supuesto, que habrá quienes no crean, comparados como los pantanos y las lagunas, pero es necesario que prediquemos a todos. Toda la humanidad debería poder venir al Padre y a la Madre, que dicen, a todos los sedientos, venid. El que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis capítulo 22 es la palabra compañera de Ezequiel capítulo 47. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Como está escrito en Ezequiel capítulo 47, lo mismo está escrito aquí. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. En Apocalipsis capítulo 22, ¿de dónde dice que sale el agua de la vida? Sale del trono de Dios y del Cordero. El agua de la vida sale del trono de Dios. Entonces, ¿a quién representa el trono de Dios? Veamos Jeremías capítulo 3. Veamos el versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén. ¿Cómo llamarán a Jerusalén? Trono de Jehová. Y todas las naciones vendrán. ¿A dónde vendrán todas las naciones? A ella, en el nombre de Jehová, en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. ¿De quién es el trono de Jerusalén? El trono de Jehová, es decir, el trono de Dios, ¿verdad? Así, la misma palabra está escrita en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, donde dice que el agua viva sale del trono de Dios.
Todos tienen el mismo significado. La Biblia registra que el trono de Dios, Jerusalén, nuestra madre, la esposa y la esposa del Cordero, tienen el mismo significado. Al final, esto significa que mientras vivimos en este mundo desolado, parecido a un desierto, debemos conocer a la Madre Jerusalén celestial para obtener la verdadera vida. No solo debemos conocerla, sino ¿qué más debemos hacer con el agua de la vida que ella concede? Debemos recibirla. Todos debemos recibirla gratuitamente, en abundancia y sin límites. Entonces, ¿qué les ocurrirá a los que reciban el agua de la vida? El capítulo 22, versículo 1, continúa explicando sobre este asunto. Pasemos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Reinar significa ser rey, ¿verdad? Está escrito, reinarán. Hay muchos reyes en el reino de Dios. Por eso Dios es Rey de Reyes, ¿no es así? Aquellos que hayan recibido a la Madre Jerusalén celestial y tengan fe en ella, serán reyes en el cielo, que reinarán por los siglos de los siglos. Los versículos del 1 al 5 de Apocalipsis capítulo 22 están conectados. Todos los días nos encontramos con innumerables personas en el mundo que aún no tienen fe en el Padre y la Madre celestiales. Para aquellos con los que nos encontramos todos los días, lo más importante es que nos jactemos de Dios más que de cualquier otra cosa. Debemos predicar y darles a conocer sobre Dios. No duden en predicar a cualquiera. Debemos decir con confianza, ya que Dios Padre y Dios Madre habitan en Sión, venid y recibid la bendición de la vida eterna en el reino de los cielos, que habéis anhelado y esperado. Alejandro Magno, como bien saben, es muy famoso por ser un rey que ganó casi todas las batallas. En cada batalla que libraron, el ejército de Alejandro casi siempre salió victorioso. Podemos encontrar esto en muchos registros de la historia. Sin embargo, hay una anécdota de que sufrió considerables pérdidas de tropas. Cuando Alejandro Magno cruzó el desierto Gedrosia, perdió allí 2/3 de sus tropas. Esta pérdida no se debió a una batalla. ¿Saben qué lo causó? 2/3 de ellos murieron por falta de agua. El tercio restante también estaba al borde de la muerte. Sin embargo, las famosas palabras de Alejandro Magno, compartiré mi destino con vosotros hasta el final, dieron fuerza a los soldados. Al final, apenas pudieron escapar de la muerte y abandonaron el desierto de Gedrosia. La razón fue porque faltaba agua. No fue que se encontraran con enemigos con nuevas armas formidables o monstruos aterradores, sino que el simple hecho de estar en un entorno sin agua los llevó a la muerte. Pido a todos los hijos de Sión que guíen a la humanidad a la fuente del agua de la vida en esta época, es decir, a la Madre Celestial, que tiene el agua de la vida eterna, difundiendo y dando a conocer esta verdad para que puedan recibir la vida eterna, las bendiciones y la salvación.
Jactémonos de la Madre Celestial y démosla a conocer a todos. También debemos enseñarles sobre ella. ¿Acaso no es esto nuestro deber? Por eso en Isaías capítulo 62 está profetizado que no callaremos jamás, sino proclamaremos la gloria de Jerusalén a todas las naciones sin reposar. Esperando que tanto ustedes como yo nos unamos a esta obra y recibamos la gloria eterna que brilla en el cielo, como las estrellas a perpetua eternidad, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.